un podcast. Un podcast en el que hablamos de podcast. Porque este nuevo medio nos encanta. Porque da voz a todo el mundo. Porque es un medio libre y se están haciendo. Y se van a hacer proyectos increíbles. Cada semana encontramos a una persona que tiene mucho que contar. Una voz que nos ayuda a entender El cómo y por qué una pequeña industria quiere hacerse grande. Yo soy Tommaso Prenucci, madrileño desde hace 30 años, pero aún con acento italiano. Soy director de SAM 321, boutique de contenidos que produce podcast con mucha pasión. Me acompaña Verónica Figueroa, periodista, experta productora de los podcasts de El País, los de SAM 321 y host de La Invasión. Hey, this is not a test. This is podcasting. Tommaso, hoy empezamos esta aventura con una de las voces que han definido la radio en España. Y por supuesto la radio es el medio al que hay que mirar cuando pensamos en podcast, ¿no? Gemma Nierga es una periodista, es escritora y ha crecido profesionalmente en la radio y de hecho casi nadie ha alcanzado tantos oyentes como ella. Su palabra clave es diálogo, siempre y sin condiciones. Saber crear un diálogo con sus oyentes desde un estudio, desde un micrófono y a través de un aparato, la radio, puede parecer una paradoja, pero no lo es, aplicando el secreto de Gemma. Hoy hablamos de podcast con Gemma, que está teniendo sus primeros contactos con este nuevo medio, con Conversaciones Empoderadas de la revista Marie Claire. Le pedimos que nos ayude a descubrir algunos de sus secretos para hacer dialogar nuestros podcasts con los oyentes. Buenos días, Gemma. Buenos días, Tommaso. Buenos días, Verónica. Un placer saludaros. Es un gusto estar contigo. Muchísimas gracias. Gemma, ¿por qué no empezamos con una oda a la radio? ¿Te atreves? Claro que sí. La radio para mí es el instrumento que me ha servido durante muchos años y me sigue sirviendo para conectar con el oyente, para comunicarme, para crear un universo sonoro especial en el que lo único que yo intento siempre es conectar, dialogar, empatizar con ese oyente que está ahí al otro lado y que la radio me sirve, casi te diría, Tommaso, de puente para llegar hasta él. No le veo la cara, no hay un contacto visual. Sin embargo, nos sentimos tan cerca. Yo me siento cerca de los oyentes y tú lo has dicho muy bien. El mundo del podcast es aún un mundo para mí muy nuevo, es incipiente, es un mundo a descubrir, pero celebro darme cuenta que los instrumentos y los códigos de conversación son más o menos los mismos. ¿Te puedo contar una pequeña anécdota personal sobre el diálogo con los oyentes? Sí, por favor. Pues en mis años universitarios en Milán hacía un programa en Radio Popular, una radio libre, una radio maravillosa. Y el programa empezaba al final del último informativo de la noche a las 12:30 y duraba hasta el primer informativo de las 6 de la mañana. No te puedes imaginar cuánta gente respondía a nuestras preguntas, a nuestras peticiones. Podíamos decir cualquier noche que teníamos un hambre horrible que llegaba alguien con un plato de pasta recién hecho. Era increíble. Esto que cuentas, Tommaso, es lo que define exactamente la comunicación en la radio. Además, la comunicación en vivo, lo hablaremos ahora a lo largo de la conversación, que es la diferencia del podcast, ¿no? La radio y el podcast en realidad comparten un lenguaje común, pero hay algo que los diferencia y es exactamente lo que tú estás diciendo, el decir, tengo hambre ahora, en este momento, y que aparezca gente dándote comida. ¿Por qué? Porque la radio está sincronizada con la vida. La radio anda paralela con la vida y con la realidad, con el directo. Por eso yo siento tanto amor por la radio, ¿no? Porque es que vive la vida, respira la vida en el mismo momento que yo lo estoy haciendo. Tú tienes hambre y yo te doy de comer. Oye, y con eso la radio es uno de los medios que ha sobrevivido pues, a la embestida de internet, sobrevivió a la llegada de la televisión,
ahora que viene la época de los podcasts, ¿tú por qué crees que la radio sobrevive? Ahora que vas a hacer un podcast, ¿crees que hay que estar en los dos sitios? Hay que estar en los dos sitios porque se complementan muy bien, siendo el mismo lenguaje y siendo este aprendizaje que uno lleva desde hace años. Yo siento que llevo conmigo una mochila. No es una mochila pesada, es la mochila de tantos años, de veteranía, de conocimiento, de haber dialogado con tantos oyentes. Es la mochila que me permite ahora dar un paso más y entrar en el mundo del podcast, un mundo en el que yo estoy empezando, pero que ya me tiene enamorada, porque es como un trozo de radio completamente, no sé si decir descontextualizado, desgajado de la actualidad y colocado a gusto del consumidor. El oyente es el que tiene la libertad para escucharte cuando quiera, como quiera y donde quiera, ¿no? Por tanto, a mí me gusta, después de tantos años de hacer radio, darme cuenta que prácticamente con los mismos instrumentos soy capaz de crear otro producto, ¿no? Que es este producto del podcast, que probablemente muchos que nos están escuchando ahora mismo quizá lo conocen mejor que yo, son grandes oyentes de podcast. Yo no lo soy, os lo confieso, Verónica, Tommaso, no soy oyente de podcast, pero intuyo que lo voy a ser en el futuro. Pues mira, Gemma, hay un dato que es muy, muy importante en cuanto a podcast. El 60% de los oyentes tienen menos de 35 años. Estamos hablando del medio de las generaciones millennial o de la generación Z, es decir, el medio de los más jóvenes. Y se están acercando a los contenidos audio, a la capacidad de contar historias y, como hemos dicho, de crear diálogo a través de las palabras, a través de un instrumento que es el teléfono móvil, que es universal, está en todos los bolsillos. Y el podcast, con esta fórmula de poderse escuchar lo que se quiere cuando se quiere, parece estar más acorde con una audiencia joven, ¿verdad? Este dato, Tommaso, me parece interesantísimo porque hablas de una generación que es lo que se llama los nativos digitales, que ellos siempre han priorizado lo visual frente a otros sentidos. Ellos han priorizado ver las cosas antes que escucharlas. Y el audio, yo siempre he tenido la sensación por mis hijos, por ejemplo, que son digitales 100%, siempre he creído que el audio para ellos estaba relegado a un segundo plano. Este dato que tú me das me alegra ver que los jóvenes vuelven al podcast y, por tanto, priorizan, en este caso, el audio frente a lo visual, ¿no? Ellos lo escuchan con un teléfono móvil. ¿Y sabes quién es nuestro gran aliado? ¿Quién? La música. La música, claro. Es el aliado natural del podcast. Claro. Es el entorno en el que los jóvenes están acostumbrados a escuchar sin ver imágenes. Claro. Y de ahí el salto al podcast, Claro. como formato periodístico, formato de entrevistas, formato de historias contadas. Claro. Es una transición muy natural para los nativos digitales. Es una transición muy natural y sobre todo das en el clavo cuando me hablas del teléfono móvil. Ellos quieren acceder a todo a través del móvil, no quieren nada más. Yo misma estoy realizando esta conversación, esta entrevista con vosotros y tengo mi móvil al lado, estoy compartiendo datos con el móvil a través de un ordenador. Todo este artilugio que tengo frente a mí, hace no tanto, hace unos años, era impensable, no hubiera creído que pudiera realizarlo. Sin embargo, mis hijos no conciben comunicarse con los demás si no es a través del móvil. Ellos no les hables de micrófonos. Cuando juntos vosotros y yo hacemos los podcasts para Marie Claire, mis hijos me ven con un micrófono conectado y todo les parece artilugios como de otra época. Ellos están acostumbrados a que todo se haga a través de su teléfono móvil y, por lo que dices, la música les entra a través del móvil y los podcasts también les van a entrar, estoy segura que a mis hijos les van a entrar y a los jóvenes a través del móvil. Oye, Gemma, contigo yo creo que podemos hacer un ejercicio bien interesante, ya que no eres asidua de los podcasts.
¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que tener un podcast? ¿Qué tiene que tener una plataforma para que tú digas, creo que le voy a dar play a esto? Tiene que tener verdad. A mí siempre me atrapa lo que tiene verdad, lo que no es fingido, lo que no es artificial, lo que respira la vida misma, una conversación. Para mí me atrapa una buena conversación, con quien sea, con un actor, con una actriz, un político, un artista, un periodista, un científico, un médico. Cualquier conversación inmediatamente me atrapa. Si hablamos de coronavirus, una conversación con un científico que esté estudiando la vacuna. Se acercan las elecciones en Estados Unidos, me atrapa una buena conversación con alguien que me cuente esa realidad. A mí me suele atrapar lo que tiene que ver con la actualidad, ¿no? Pero creo que cualquier contenido que tú ofrezcas y que tenga su verdad, una verdad, puede atrapar. Lo que es artificial, yo lo acostumbro a rechazar, Verónica. No sé por qué siempre me ha ocurrido lo que me suena a demasiado elaborado, pero artificial. Lo que no responde a la verdad de la vida. Esta conversación que estamos teniendo los tres es muy de verdad. Estamos charlando de los podcasts, de nuestras vidas, sin engañar y a la vez intentando cada uno de nosotros aportar lo que sabemos del medio, que yo ya lo he dicho, del podcast sé poco, ¿no? Del lenguaje de radio sé un poco más, de universo sonoro sé un poco más. Y de lo que sabes muchísimo, Gemma, es de conversar con personas. La entrevista es uno de los formatos fundamentales de la radio y se está convirtiendo en uno de los formatos fundamentales también del podcast. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de secretos? ¿Cuál es el verdadero ingrediente o el secreto de una buena entrevista? Además, una entrevista en la que no tienes a menudo la persona entrevistada enfrente, por lo que no tienes el contacto visual, no tienes esa gestualidad, ¿no?, que te permite mantener digamos, un flujo de conversación. ¿Cuál es tu secreto en una buena entrevista? Te lo voy a responder muy rápidamente, Tomaso, porque no tengo ninguna duda de cuál es el secreto para mí, al menos. Es prepararme la entrevista previamente durante todo el tiempo que pueda. Yo soy un poco obsesiva a la hora de prepararme una entrevista y colocarme delante del invitado sabiendo muy bien por dónde puede ir la conversación, qué le puedo preguntar, cuál es su pasado. Por ejemplo, hablemos de una actriz. ¿Cuál es su currículum, las películas que ha rodado, cómo empezó, qué le ha llevado al cine, cómo era su familia? ¿Su familia se interesaba por el cine también o no? Me encanta la parte de preparación de las entrevistas. A veces incluso bromeo y digo, parece que me gusta más preparar una entrevista que realizarla en el momento, ¿no? Ese es sin duda mi secreto, no sé si decirlo así, pero mi instrumento para colocarme delante de una persona. Y una vez estoy delante de esa persona, una vez me he preparado a fondo, casi me olvido de todo lo que he preparado y entonces la escucho con atención. Entonces soy toda oídos porque ya sé por dónde puede ir la conversación y entonces me dejo sorprender. Porque tal como os lo contaba, pudiera parecer que todo sería como demasiado dirigido, ¿no? No, después me encanta escuchar a la persona y caminar con ella. ¿A dónde me lleva, no? ¿A dónde me lleva una actriz que de repente quizá me habla de una abuela y yo no lo sabía que me hablaría de esa abuela? Bueno, pues indaguemos. ¿Por qué, no? ¿Por qué me habla por qué le ha evocado ahora el recuerdo de la abuela, no? Pues esas son las dos cosas que a mí me gustan y aunque yo no vea a la persona, aunque no tenga el contacto visual, te aseguro que no me importa porque la oigo respirar y casi la puedo ver, ¿no? Son muchos años de hacer radio sin ver a mis oyentes y sin embargo sintiéndoles muy, muy cerca. Entonces yo a todos los que nos escuchen y quieran algún día dedicarse a esto de las entrevistas, les diría, sobre todo, prepárate muy bien la entrevista antes de sentarte frente al invitado. Creo que es la manera como la conversación puede fluir y puede
puede dar titulares interesantes. Tienes una experiencia hasta en entrevistar a niños, ¿verdad, Gemma? Hombre, sí. Y ahí puedes prepararte lo que quieras, pero no hay Wikipedia que te dé muchos... No. Ahí no te puedes preparar nada, Tomaso, nada. Yo cuando hice la tertulia de niños en el programa La Ventana, por el que nos dieron un Ondas, te aseguro que no podía preparar nada porque eran tan sorprendentes, tanto que yo me podía estar un día de una larga conversación hablándoles de dónde venimos, el hombre, la mujer, de dónde venimos. Y les pregunto, vale, pues ahora ya sabemos de dónde venimos. Ahora hay que hablar a dónde vamos. Y una de ellas, Alba, me dice, yo me voy a natación. Y digo, muy bien. Alba, genial. Respondido, tú a natación. O sea, era intentar hablar de política, de economía. Yo intentaba trasladar los grandes temas al plano de los niños y es fascinante porque es que eso que decíamos de la verdad, ellos no engañan, ellos van a natación y ya está. Gemma, ¿de qué me hablas? ¿De a dónde va el hombre, no? Pues yo voy a nadar. Ahora sí que la capacidad de improvisar en este caso es absolutamente total. Sí. Si no sabes improvisar, estás perdido. Claro, yo durante muchos años hacía el programa Hablar por Hablar, donde los oyentes contaban sus historias y ahí tampoco podías prepararte nada. Y era muy interesante porque eso me sirvió, yo era muy joven, tendría 24 o 25 años, me sirvió como un gran máster de improvisación, de aprender a improvisar ante el oyente que llora, ante el oyente que te quiere contar algo, el oyente que duda. Bueno, no sé, aprendí mucho. Yo en la radio te aseguro que he aprendido más de lo que yo he podido aportar a la radio. Siempre he tenido la sensación de que en realidad para mí es una escuela constante. Claro. Gemma, y de verdad que es una suerte que estés hablando con nosotros porque puedes hacer esa comparativa. Hoy la comunicación con los oyentes ya no solo es al teléfono, sino que tú quizás tienes un Twitter, un Instagram, pueden verte la cara, que mucha gente cree que rompe la magia de la radio. Y ahora con el podcast, pues muchos hacen el podcast y luego está el, entre comillas, video podcast, que también está en YouTube, también está en las páginas. Cuéntanos un poco cómo ha cambiado esa relación que llevas años formando con los oyentes. ¿Hubo un cambio muy fuerte cuando vino Internet o ha sido todo muy natural? Internet ha cambiado radicalmente la comunicación con el oyente porque hace muchos años el oyente intervenía a través del teléfono, únicamente a través del teléfono. Entonces, él llamaba a la radio y se quejaba porque el tono del programa no era el adecuado. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Ya está, era una llamada de un solo oyente que se quejaba. Ahora ese oyente cuelga su crítica a través de Twitter, eso se amplifica inmediatamente y seguramente alguien dirá, los oyentes están profundamente disgustados con el programa porque el tono no les ha gustado. Y siempre a mí me gusta decir, ojo, ¿qué número de oyentes está disgustado? 1, que ha colgado un mensaje en Twitter, 2, que le han respondido y 3, que han defendido el programa. Ese pequeño universo de Twitter se amplifica de tal forma que inevitablemente distorsiona la imagen que tú finalmente te haces de ese programa y además sale ganando Twitter porque todos acabamos diciendo, ostras, los oyentes estaban disgustados, vaya follón ha habido en Twitter con ese programa. Y creo que pocas veces lo colocamos en su justa medida. Ha habido unos cuantos oyentes que estaban disgustados y han utilizado el patio de Twitter, que es un patio verdaderamente eficaz a la hora de amplificar tus quejas. En cambio, hace unos años, esa queja llegaba, como os digo, a través de una sola llamada con el que tú... La centralita. Claro, la centralita famosa que el oyente disgustado. Además, fijaos que siempre los que llaman por teléfono a la radio o los que cuelgan mensajes en Twitter suelen ser los que se cabrean. Los que están contentos disfrutan mucho de la emisión y suelen no decir nada. En cambio, el único que se ha disgustado es el que colgará el mensaje. Por eso te digo, Verónica, que
para mí el gran cambio de la llegada de Internet lo he notado más que por la forma de comunicar nosotros, más que hayamos cambiado los contenidos, no. Antes decíamos, llamen por favor a tal número, y ahora, hace años, insistimos, dejen sus mensajes en Twitter, cuelguen sus mensajes y, bueno, pues es el gran patio de Twitter en el que yo os voy a confesar, Tomás o Verónica, estoy en Twitter pero con un nombre falso, porque sí, ¿Qué? pero no, Verónica, pero por favor, no me malinterpretéis. No, solo estoy No. como observadora. No, y lo que yo O sea, quiero ahora es encontrar este nombre, uy, esta da Germanier igual. escondida. No. Es porque yo te voy a decir, Verónica, que soy demasiado sensible a las críticas. Soy demasiado sensible. Creo que Bueno, me y es afectan muy demasiado. ruda. La crítica Sí. es ruda en Internet, porque Sí. a veces no es una crítica con base, sino más con insulto que otra cosa. Sí, es una crítica con insulto, es una crítica despiadada, y yo me di cuenta que hubo una época en la que sí seguía lo que me decían a través de Twitter y percibí que yo cambiaba mi forma de, no tanto la forma de comunicar, sino algún contenido que yo estaba, Sí. lo cambiaba, Autocensura. claro, en base a lo que decían en Twitter. Entonces dije, Claro. no puede ser que 2, 3 personas a las que no les está gustando esta entrevista consigan que yo matice mis preguntas o, no sé, cambie mi tono. Entonces dejé de estar, sin embargo me interesa Twitter en lo que es el terreno más informativo. Y bueno, pues a través de un nombre falso, sí, pido perdón a todos los que me estén escuchando y les parezca un horror, lo siento, pero yo entro en Twitter y leo bueno, pues muchísima gente que me interesa y ya está, no escribo nada, nunca he escrito un comentario en Twitter, y sí estoy en Instagram, pero bueno, solo para colgar fotos siempre profesionales de personajes a los que he entrevistado, Joan Manuel Serrat o Isabel Cochet o Pedro Almodóvar. Entonces me encanta colgar una foto con ellos y nada más. Personal no cuelgo nunca nada. Hacemos una pausa para escuchar un mensaje de nuestro patrocinador. Ya volvemos. Este episodio está patrocinado por nosotros mismos. Pero si quieres que tu empresa, servicio o producto sea reseñado con nuestras voces, no dudes en contactarnos. ¿Sabías que los anuncios en podcast realizados por los propios presentadores tienen el doble de efectividad que anuncios programáticos? ¿A qué esperas? Comunica con la comunidad de creadores y apasionados al podcast a través de Good Morning Podcast. Escríbenos a tommaso@sam321.com. Tommaso con 2 M's y una sola S, @sam321.com. Good Morning Podcast. Quería retomar esta idea de la red social donde el diálogo es tan difícil, ¿no? Porque con una sola simple frase de 140 o 280 caracteres se puede ser absolutamente destructivos. Y enfrentarle la idea de crear contenidos a través del podcast. El podcast, a diferencia del tweet, requiere mucho más trabajo. Hay que grabar, hay que montar, hay que hacer cosas. Y aún así, en este momento, miles de personas están creando contenidos para el audio. Pero claro, al no tener esa inmediatez que tiene el tweet, requiere más reflexión. Por lo tanto, está más abierto a nuestra idea de diálogo. Un diálogo fundamental, que en las redes sociales a menudo se pierde porque se convierte en una batallita. El diálogo es necesario, pero para que haya diálogo, los medios tienen que ser libres. Los medios convencionales, pues la prensa, las revistas, la radio, son siempre un cierto número de editoras que publican los contenidos, etc. Nos encontramos con el podcast frente a un medio libre. Cualquiera que quiera puede hacerlo. Los medios necesarios son literalmente muy baratos. Se puede aprender a utilizar un programa de edición en cuestión de una semana. Y en este sentido,
entendemos que el podcast es una plataforma que favorece el diálogo que tanto necesitamos. Verónica tiene una experiencia bellísima. Verónica está creando un podcast que se llama La Invasión sobre la comunidad venezolana en España. ¡Qué bueno! Y si hay una comunidad que necesita diálogo, pues mira, un ejemplo, ¿no? La comunidad venezolana. Y Verónica, cuéntanos un poquito. Bueno, a ver, ese es un podcast en el que entrevistamos a famosos, entre comillas, o venezolanos que viven en España que han tenido éxito. La idea es mantener la conversación siempre en positivo, ¿no? Porque Venezuela es un tema aquí en España, bueno, y en Venezuela, que siempre está ligado pues a negatividad, a desastres económicos, a problemas. Entonces la idea es tener presente que podemos tener éxito, que podemos ser felices. Y sí, es un lugar perfecto para realizar una comunicación de una comunidad que a ver, que nadie está poniendo la luz encima de ella porque no tienen por qué, ¿no? Aquí en España no hay ninguna razón por la que deberían estar hablando de esto, teniendo todos los problemas y todos los temas que interesan en este país, para nada. Oye, pero yo quería que No, pero te hago un paréntesis, Verónica, un paréntesis. Dices, aquí en España estarían hablando de otros temas, pero tú sabes que hay políticos muy interesados en que hablemos mucho de Venezuela. No, claro, pero que se hable justo de esto, ¿no? Estoy diciendo de lo negativo, claro, o del desastre. Claro, qué interesante que se hable en positivo y eso es lo que consiguen los podcasts, hablar en positivo, en este caso, de la realidad de la realidad de Venezuela. Verónica, te quería preguntar yo a ti, me coloco ahora como periodista y te pregunto yo a ti, ¿cómo es el retorno para conocer lo que el oyente ha percibido a través de tu podcast? Es decir, ¿cómo es el retorno, cómo es la comunicación de ese oyente que está al otro lado? ¿Cómo te vuelve a ti lo que él te quiere comunicar? ¿A través de qué manera? Pues fíjate, nosotros nos dimos cuenta a mitad de la primera temporada de nuestro podcast que para comunicarnos con ese oyente teníamos que tener algún tipo de red social. Como no hay el teléfono y nunca dijimos, digamos, un número de móvil de WhatsApp, tuvimos que abrir un Instagram y ahí es donde nos comunicamos con nuestros oyentes. Y en el momento, es que fue ipso facto, en el momento en el que abrimos el Instagram, bueno, decenas de mensajes de gente que estaba escuchando y que quiere dar su opinión o que quiere hacer una pregunta o que nos escribe y nos dice, oye, he pensado que igual pueden hacer esta sección en ese podcast o hablar con esta persona. Pero antes de eso no teníamos esa comunicación. La verdad es que estábamos teniendo una comunicación pues con nuestro entorno, ¿no? Que también son venezolanos, que también viven en España. Pero sí nos dimos cuenta que era súper necesario lo de la red social. Y ahora la invasión a través de podcast que yo acabo de entrar, tal cual te estaba escuchando. Ay, es que me encanta la vida moderna, Verónica. Tú me lo estás contando y tal cual me lo estás contando, yo estoy entrando en la invasión. En este podcast, para ver, claro, los venezolanos invadiendo España y tienen muchas historias de las que hablar. Qué interesante. Gemma, ¿y cómo está siendo tu primera experiencia dirigiendo un podcast? Eso es. Es maravilloso, Tomaso. Me encanta porque es como os decía, una pequeña porción de radio, o yo al menos lo siento así. Es con el mismo lenguaje de toda la vida utilizado en la radio. En este caso es una entrevista para Marie Claire y es una entrevista a mujeres, siempre mujeres interesantes. Le llamamos conversaciones empoderadas. Siempre buscamos mujeres que se han empoderado a través de su trabajo, a través de su arte, su trayectoria. Entonces, algo que a mí me resultaba ajeno y que no os lo voy a ocultar, estaba un poco inquieta porque no sabía muy bien cómo sería. Bueno, pues me doy cuenta que he descubierto la radio del siglo XXI, si quieres, ¿no? Es bueno. un trozo de radio con una gran facilidad técnica, porque no es complicado. Tú desde tu casa con un ordenador, con un micrófono fantástico, con tus auriculares y con toda la comodidad conectas con esa persona y a través de esta comodidad de las dos conseguimos una conversación muy confortable, muy cómoda, muy interesante. La estoy disfrutando mucho, de verdad, porque no sé si me he quitado la
presión de la radio con la edad, también os lo digo, ya son 54 años y quizá te colocas de una manera distinta ahora en las entrevistas, con una mayor tranquilidad, con una mayor... Es como si abrieras mejor los oídos, ¿no? Es como si a esa persona la escucharas con más atención. No tienes nada más que te distraiga en la radio. Tenéis que pensar que cuando tú haces un programa estás escuchando al invitado, pero hablando con el técnico, pero decidiendo cuándo entra la publicidad, pero pensando cuál será el siguiente espacio y a la vez lamentándote porque lo que acabas de hacer no te ha gustado, ¿no? O sea, son tantos elementos que te pueden distorsionar y el podcast te permite, es un lujo profesional porque te permite aislar unos minutos y realizar una gran conversación con una mujer empoderada, con una mujer interesante y nada, espero que interese a los que estén al otro lado. Gemma, y con tantos años de carrera, como dices, este año en particular vienes con, bueno, ¿cuántos son? 2, 3 proyectos nuevos en medios. O sea, como que tu energía Sí. y tu valor en los medios no se agota, ¿no? Ay, Verónica, yo creo que esto es la educación cristiana, de verdad. A veces lo pienso, ¿eh? ¿Por qué trabajamos tanto? ¿Por qué? En el fondo, yo digo, ¿de qué manera me educaron para tener siempre la sensación que tengo que trabajar? No disfruto del descanso muchas veces porque ya estoy pensando en mi siguiente proyecto y es verdad que yo voy a empezar la temporada con un programa en la 2 de Televisión Española, un programa que se va a ver solo para Cataluña, para el circuito catalán, que es un programa de actualidad todas las mañanas, de 8 a 10 de la mañana, y a la vez combinado con un programa en TV3 de entrevistas a padres, que este ya está grabado, este ya solo está pendiente de emisión, y paralelamente los podcasts para Marie Claire, que bueno, es muy interesante porque es entrevistar a gente que tiene algo que decir. De momento es esto, ¿eh? De momento empezaremos el año... Como si fuera poco, Gemma. No. Sí. Pero Tomaso, ¿tú no crees que trabajamos demasiado, Tomaso? ¿Tú no crees que...? Yo más que bueno, cristiana, pero nosotros calvinistas, ¿eh? Y lo digo con todo el respeto y todo el cariño a la gente que nos pueda estar escuchando y que no tengan trabajo. Y porque en el fondo es una bendición. Igual que os digo una cosa, os digo que yo recibo las ofertas de trabajo siempre como un regalo y una bendición porque falta el trabajo para mucha gente en nuestro país y lo pasan muy mal. O sea que lo digo con todo el respeto a los que ahora mismo estén sintiendo que no tienen trabajo. Gemma, qué conversación más bonita, cuántas ideas y cuántos secretos para los oyentes de Good Morning Podcast. Queremos terminar dirigiéndonos a los jóvenes creadores y esta vez, en vez de hacer la oda a la radio, hagamos una oda a los creadores. ¿Te atreves? Ahí ya me cuesta más, Tomaso, porque me parece muy atrevido por mi parte hablarle a los creadores que saben muchísimo más que yo, pero a esos creadores que están pensando en realizar un podcast, en comunicar un contenido, por favor, que no dejen de hacerlo nunca, aunque les parezca que está lleno de obstáculos. Siempre van a encontrar una vía de comunicación para llegar a un oyente que está al otro lado y que tiene ganas de escuchar su contenido. O sea que yo lo único que voy a decirles es que se atrevan, por favor, a comunicar lo que tienen dentro, porque todos en el fondo tenemos algo dentro que contar y siempre hay alguien al otro lado que tiene ganas de escucharlo. O sea que adelante, porque no debe morir nunca la comunicación y el diálogo tan importante en estos tiempos de pandemias, que lo que han hecho es aislarnos en nuestras casas, taparnos con una mascarilla. Y yo aún valoro mucho más en estos tiempos el poder comunicarnos sin riesgo, porque hemos hecho esta conversación, Verónica, Tomaso y yo misma, sin mascarilla, porque no hay riesgo ninguno de contagio. Gemma, muchísimas gracias, ha sido un placer muy, muy grande. El placer ha sido mío, de verdad. Un beso grande, un abrazo. Un abrazo, Gemma. Adiós. Chao, muchas gracias. Adiós.
Esto fue Good Morning Podcast, un proyecto de SAM 321 presentado por Verónica Figueroa y Tommaso Prenucci. Música y edición de David Alonso, alonsogarzón.es. Cada semana, un nuevo podcast sobre podcast. Gracias por escuchar.